acabamos de leer son los últimos minutos u horas que Israel estaba en tierra de Egipto, pronto a cruzar el Mar Rojo. Pero hay cosas que usted y yo no tenemos que olvidar. Y es que este momento es producto de un clamor después de 400 años. Donde los hijos de Israel, cierto, estuvieron esclavos. Pero dentro de esos esclavos nació una generación que se acordó de Dios y de las promesas que el Señor le había hecho a sus padres. Se acordó de lo que Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? De lo que Dios le dijo a Jacob, a Isaac, ¿cierto? Y ellos entendieron que era el tiempo de que Dios de alguna manera, ¿cierto?, cumpliera esas promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Y cuando ellos clamaron a Dios, la Biblia dice que este clamor subió a la presencia del Señor y el Señor se acordó de ellos. Porque Dios no cierra sus oídos a nuestro clamor. Dios no cierra su oído a nuestra oración. Bien dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces el Señor dijo: entonces yo iré desde los cielos, vendré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y los bendeciré. Cuando usted y yo oramos y clamamos a Dios, hay un Dios que responde. Dios respondió a la oración de los israelitas y se predispuso a hacer lo que Él ya tenía muy bien planeado, y que era sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que Él había prometido a sus padres, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra que, como decía la historia y como lo había dicho el Señor, una tierra que fluía leche y miel. Pero sin duda que Dios no iba a sacar por la puerta trasera a Israel de Egipto. Dios no estaba dispuesto a que esa salida fuera una salida silenciosa, sino que por el contrario, Dios tenía planeado una salida poderosa, en donde Él pudiese no solo a los hijos de Israel mostrarles del Dios de sus padres, sino que también a todo Egipto mostrarle que el Dios de los israelitas era más fuerte y poderoso que todos los dioses de Egipto juntos. Porque cuando Dios tiene propósitos, déjeme decirle que Dios no va a andar allí con medias tintas, con cosas pequeñitas de aquí o por allá. Cuando Dios se dispone a cumplir su propósito en nosotros, lo hace con poderosos milagros, lo hace con poderosas señales, para que todo el mundo sepa que el Dios al cual usted sirve no es un Dios pequeño, sino que es un Dios grande y poderoso. ¿Alguien tiene un Dios grande y poderoso esta noche aquí? Las plagas no fueron sino otra cosa que una demostración de poder del Dios de los israelitas. Un Dios que estaba dispuesto a avergonzar a todos y cada una de las deidades de Egipto. Sin embargo, cada vez el trabajo de salir de Egipto se tornaba un poco más difícil. Y para sorpresa de todos, eso no era una casualidad. No era Faraón quien hacía las cosas más difíciles. No eran las circunstancias. Era nada más y nada menos que Dios el que hizo las cosas difíciles. Cuando Faraón por fin permite que Israel tome sus cosas y se vaya al desierto, la Biblia dice que mientras ellos iban saliendo bendecidos por Dios, Faraón se arrepiente una vez más, como lo había hecho después de cada una de las plagas. Se arrepiente una vez más y manda a todo su ejército a seguir a los israelitas para detenerlos. Y mientras los israelitas están huyendo,
se encuentran enfrente con un mar y a sus espaldas los carros de los egipcios. En ese momento los israelitas levantan la voz para decirle a Moisés: ¿acaso no habían bastantes sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos aquí? Porque a pesar de todo el poder que Dios había desplegado, de cada una de esas plagas que Dios poderosamente le había demostrado a Israel, que el Dios al cual ellos habían clamado no era un Dios pequeño, sino que era un Dios grande y poderoso, aún no era suficiente para que ellos creyeran de que Dios tenía algún milagro más por hacer. Qué pena que a veces nosotros estemos en la misma condición. A pesar de todo lo vivido en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, en donde hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios responde nuestra oración, hemos visto cómo Dios ha abierto los cielos y nos ha dado bendición hasta que sobreabunde. A veces un pequeño mar de dificultades nos hace pensar de que ya está todo perdido. El salir de Egipto era el sueño de muchas generaciones que murieron pensando que ese día nunca iba a llegar. Pero déjeme decirle algo. Cuando Dios se acordó de ellos, Dios estaba determinado a sacarlos de allí de una forma extraordinaria. Ellos se encontraron con el mar. Le dicen a Moisés que para qué los llevó allí, acaso no habían bastantes tumbas en Egipto como para no haberse quedado allí y morir. Moisés les dice: quédense tranquilos, no teman. Y Moisés les da una palabra profética que Dios está dispuesto a cumplir y a respaldar. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con nosotros. Y les dice esto que es profético: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás los volveréis a ver. Pero en ese mismo instante la Biblia dice que Moisés se puso a orar. El sabio Salomón dice que hay tiempo para todo. Y cuando Moisés se pone a orar, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, este no es un buen momento para orar. Y yo imagino que Moisés puso la misma cara que está poniendo usted ahora. Porque hay tiempo para orar. Sí, hay tiempo para orar. Pero hay otro tiempo que es el tiempo de actuar. Es tiempo de echar mano a la fe y dar pasos poderosos confiando no en otra cosa que en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Dios prometió sacarlos y Dios lo cumplirá. Moisés, no tienes nada que estar orando. Toma la vara que tienes en tu mano, toma el mar, toca el mar y divídelo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés, mira, tú estás pidiendo que yo te diga lo que va a pasar. Tú quieres los detalles. Porque Dios ya le había prometido a Moisés sacarlos de allí. Era cosa que Moisés echara mano a la fe, que le siguiera creyendo a Dios como le había creído durante todo este tiempo. Pero cuando Moisés se pone a orar, le está diciendo: Señor, yo quiero saber qué va a pasar. Y ese es un gran problema para nosotros. Porque déjeme decirle que es más fácil creerle a Dios cuando Dios nos dice el final de la historia. Es más fácil creerle a Dios allí que creerle a Dios cuando Él nos cuenta los detalles de cómo lo va a hacer. Eso cuesta creérselo más a Dios. Creerle a Dios que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida era fácil de creer.
pero creerle a Dios a lo que ahora Dios le va a decir a Moisés, eso iba a costar un poco más de trabajo. Porque Dios dice, mira Moisés, como tú le dijiste a los israelitas, a los hijos de Israel, es cierto, nunca más van a volver a ver estos egipcios. Pero mira, esto es lo que va a pasar. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón y el corazón de los egipcios y voy a hacer que los sigan. Tú vas a colocar tu vara en el mar y el mar se va a abrir. Perfecto. Pero yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y yo voy a hacer que ellos te sigan. ¿Sabes por qué te van a seguir los egipcios, Moisés? Porque yo, dijo el Señor, yo voy a endurecer su corazón. Eso ya había pasado 10 veces. Porque debo recordarle a usted el relato bíblico. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón, Faraón le decía, ya Moisés, ok, que se vayan, ok, como tú digas, pero no hacía cosa más Moisés que darse media vuelta. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios endurecía el corazón de Faraón. Si no era idea de Faraón no dejarlos ir. Era Dios que le hacía las cosas difíciles para una sola cosa: mostrarle su gloria. Hay cosas que usted y yo jamás experimentaremos en la vida y jamás entenderíamos si no viviéramos las circunstancias que a veces Dios tiene planeadas para nosotros. Jamás nuestra fe maduraría, jamás nosotros maduraríamos como cristianos, jamás nosotros valoraríamos la inmensa misericordia de Dios si Dios a veces no nos metiera en el horno de fuego ardiendo, si a veces Dios no quisiera que los leones se acercaran alrededor nuestro, pero es allí donde el saber que Dios está detrás de todo eso, en donde tenemos que glorificar a Dios. Bien lo dijo Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas tribulaciones. Porque la prueba produce paciencia y la paciencia tiene que tener su obra completa. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perfeccionados y estemos preparados para toda buena obra. Volvamos a Moisés. Dios le dice, mira Moisés, te van a seguir, yo voy a hacer que te sigan, pero ten claro esto. Cuando llegues a la mitad, esa columna de nube que hay de día y esa columna de fuego de noche, que es la que te va abriendo camino, cuando lleguen a la mitad, se va a salir de allí y se va a poner a tus espaldas, entre tú y los egipcios. Y cuando se pongan a tus espaldas, esto va a ser a la mitad del camino. Entonces tú vas a correr al otro lado y yo me voy a encargar de los egipcios que tú nunca más vas a volver a ver. Y cuando llegues al otro lado, con la misma vara que abriste el mar, vas a volver a tocarlo. Y el mar va a volver a su lugar. Dígame, ¿qué era más fácil? ¿Saber que Dios los iba a llevar al desierto? ¿O qué era más fácil creer? ¿Que Dios los iba a llevar al desierto? ¿O creer todos estos detalles? Si usted quiere los detalles, Dios se los puede dar, Dios no tiene problema. Si usted quiere saber cómo Dios lo va a sanar, si usted quiere saber cómo Dios se la va a arreglar con ese problema que usted tiene, Dios le puede decir cómo lo va a hacer. Pero lo más probable es que cuando Dios se lo diga, usted quede con una boca abierta de este porte. Porque va a decir, eso es imposible. Pero hay algo que usted y yo no podemos olvidar. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Ahora lo importante de esto y lo que nos llama la atención es este plan que Dios tiene. Hasta la mitad te van a seguir los egipcios. ¿Y sabe por qué Dios es sabio? Mire, hasta la mitad.
Y todos los que hoy día estamos aquí, muchos de nosotros todavía no llegamos a esa mitad. Porque en esa primera mitad, es la mitad en donde usted y yo tenemos que ser probados. Es la mitad donde usted y yo vamos a ser, hermanos, puestos como el oro en el crisol nuestra fe. Es en esa primera mitad donde nos vamos a ver enfrentados a circunstancias, cosas, personas, situaciones que lo único que buscan por medio de que están puestas allí es que usted y yo entendamos que no somos nosotros, que no se trata de usted, que no se trata de mí, que lo importante en esta historia es Jesús. Amén. Pero quiero hablarle un poquito de esta primera mitad. En esta primera mitad es la mitad donde usted y yo, en nuestro aprendizaje y en nuestro crecimiento en Dios. En esta primera mitad existe la posibilidad de que los enemigos nos alcancen. En esta primera mitad los egipcios y los carros y los caballos de los egipcios nos vienen mordiendo los talones. En la primera mitad es cuando muchos todavía están dispuestos a volverse porque están pensando que Egipto era mucho mejor. En esa primera mitad el mar asusta, aunque esté en un tremendo milagro como pared a un lado y pared a otro, pero todavía está allí ese mar que da la sensación que en cualquier momento se nos viene encima. En esa primera mitad usted y yo tenemos que aprender lo que el escritor de los Hebreos nos enseña: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero nadie en sus primeros años de caminar o en esta primera mitad aprende tan fácilmente a poner los ojos en Jesús. Seamos honestos. En la primera mitad todavía nos sentimos defraudados. En la primera mitad, cuando los problemas llegan, todavía estamos preguntando: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? En la primera mitad nos vamos a ver enfrentado todavía a que alguien se levante y diga algo que tú no hiciste, o te acuse de algo en lo que tú no estás involucrado. Y entonces tú dices y te preguntas: ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué hacerlo en medio de esta gente? En esa primera mitad todavía cuestionas y crees que Dios no va a cumplir todo lo que dijo. En esa primera mitad todavía puedes tener conflictos de fe tremendos que te pueden hacer dudar incluso de la existencia de Dios. En esa primera mitad te van a hacer daño. En esa primera mitad te hablan mal de ti, de tu familia. Pero si en esa primera mitad si aguantas un poco, es cuando te darás cuenta que lo prometido por Dios aún está más cerca del día en que creímos. La primera mitad costará creer que hay que amar a todos, incluso a los enemigos. En la primera mitad hay que aprender a poner la otra mejilla cuando alguien te dé un bofetazo. En la primera mitad nos tenemos que deshacer de la ley del diente por diente y el ojo por ojo. En la primera mitad tenemos que aprender a perdonar. En la primera mitad tenemos que aprender a decir como dijo Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En la primera mitad vas a tener que aprender que no son tus fuerzas. Vas a tener que aprender que Dios se perfecciona en tu debilidad. En la primera mitad te va a costar pararte después de una caída, pero tienes que recordar, aleluya, que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. En la primera mitad se quiere renunciar muchas veces.
En la primera mitad uno piensa que uno no es para esto, que uno no sirve para ser cristiano, que uno no sirve para ser parte de una iglesia donde hay gente de una o de otra manera. En la primera mitad eres como ese adolescente o joven que idealiza y cree que todo tiene que ser de una manera y están en lo cierto, pero la cruel realidad te muestra de que de todo hay en la viña del Señor. En la primera mitad vas a tener que aprender que el trigo y la cizaña crecen juntas. Y que no vas a ser tú el que arranque la cizaña, sino que del día del Señor Él limpiará el trigo de la cizaña. En la primera mitad se llora. Porque en la primera mitad no nos gusta que nos toquen a quienes nosotros amamos y te los van a tocar. No nos gusta que nos toquen a nuestros hijos. No nos gusta que nos toquen a nuestra familia. Pero en la primera mitad del camino, eso ocurre muchas veces. En la primera mitad del camino vas a tener que aprender a confiar en Dios cuando en tu despensa no haya nada. En la primera mitad vas a tener que aprender a confiar en Dios cuando el bolsillo queda vacío. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo Dios? Necesito que lleguen hasta la mitad. Necesito que hagan el esfuerzo y lleguen hasta la mitad. Que no dejen que ninguno de los egipcios les alcance. Yo estoy claro, dijo el Señor, yo estoy haciendo que los sigan. Cuando el Señor le vino a decir que alguien estaba enfermo, ¿sabe qué hizo el Señor? Se quedó sentado y dijo, tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, sino que es, ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando llega esa enfermedad terminal, cuando llega esa enfermedad de que la medicina y la ciencia dice que no tiene cura, que hay un alto porcentaje de gente que se muere, cuando usted y yo vivimos eso, créame, no es para muerte, es para ver un milagro más del Dios que servimos. Pero nosotros tendemos a hacer lo que hace toda la gente. En la primera mitad se llora de amargura. En la primera mitad viene una tras otra. En la primera mitad los problemas no se cansan de seguirnos. Pero si supiéramos y si creyéramos con todo nuestro corazón que Dios se trata de todo eso, entonces diríamos lo que entenderíamos lo que le dijo Pablo a los romanos. Oh, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Entenderíamos lo que nuevamente le dice a los romanos Pablo. Hermanos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la primera mitad hay cosas que nos cuesta entender. En la primera mitad decimos, Señor, pero ¿por qué yo? Que no me pierdo reunión, que hago más de lo que alguien me pide. Y ese hermano que no hace ni la cuarta parte de lo que yo hago, mira cómo crece, mira cómo es bendecido y yo estoy acá. Lo que tú tienes que entender que el plan que Dios tiene contigo no es el mismo que tiene con otro. Y si Dios te contara los detalles del plan que tiene contigo, quizás tú no lo creerías y saldrías corriendo. Pero hay algo que sí tienes que entender. Tenemos propósito divino en nosotros. Y es fácil darse cuenta cuando alguien llega a la mitad.
Porque hasta la mitad los problemas son relevantes, son importantes. Hasta la mitad los problemas te pueden quitar el sueño. Hasta la mitad los problemas te pueden incluso quitar el gozo que Dios te da. Hasta la mitad todavía te puedes frustrar. Hasta la mitad todavía puedes pensar que no eres para esto. Pero cuando llegas a la mitad, te das cuenta que el camino que tienes para adelante está despejado, que ya nada te va a seguir. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que valió la pena aguantar, que valió la pena mantenerse firme. Porque cuando llegas a la mitad, entiendes una cosa: tú estás aquí por amor a Dios. Que hablen mal de mí, que hablen lo que quieran. Qué buen tema de conversación que tienen. Que digan que no sirvo para nada, que digan que no le gano a nadie, me resbala. Yo no estoy aquí para hacer la monedita de oro y caerle bien a alguien. Yo estoy aquí porque hay uno que me ama. Una enfermedad grave, un problema familiar, si Dios lo hizo antes, Dios lo puede volver a hacer. En la segunda mitad hay solo algo que te sigue. En la segunda mitad no son los egipcios. En la segunda mitad no son los problemas. En la segunda mitad no es Faraón. No, en la segunda mitad el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.